Imagina por un momento que estás atrapado en un edificio en llamas. El humo denso llena cada rincón y el calor parece insoportable, mientras las llamas avanzan rápidamente, arrasando con todo a su paso. En una situación así, ¿qué harías? ¿Te quedarías esperando, viendo cuánto puedes resistir? Sin duda, no lo harías. En cambio, buscarías la salida más cercana y correrías tan rápido como pudieras, sin mirar atrás. Este es el tipo de urgencia que la Biblia nos transmite al tratar el tema de la inmoralidad sexual. A lo largo de toda la Escritura, Dios nos da advertencias sobre diversos pecados, nos insta a resistir la tentación, a rechazar la idolatría y a orar para no caer en la trampa del pecado. Sin embargo, en lo que respecta a la inmoralidad sexual, la orden es distinta. En 1 Corintios 6 y 18, el apóstol Pablo nos exhorta con toda claridad a huir, no a luchar ni a poner a prueba nuestras fuerzas. Nos dice que huyamos, sin tratar de controlar la situación ni dejar espacio para la tentación. La razón de esta urgencia es profunda, lo que está en juego es nuestra relación con Dios, nuestra santidad, nuestra alma eterna. No estamos hablando de una cuestión menor, sino de un asunto que puede determinar nuestra vida o muerte espiritual. Hoy quiero hablar sobre por qué Dios nos llama a alejarnos del pecado sexual y cómo podemos vivir en la libertad que Cristo nos ha dado. Pero, para entender por qué debemos huir en lugar de resistir, primero es necesario comprender la magnitud del pecado sexual. A diferencia de otros pecados que pueden ser más evidentes en nuestras acciones, la inmoralidad sexual se infiltra en lo más profundo de nuestro ser. No solo afecta nuestro cuerpo, sino que también enreda nuestra mente, nuestras emociones y nuestro espíritu. Este pecado distorsiona nuestra visión, nubla nuestro juicio y nos aleja peligrosamente del camino de Dios. No es algo con lo que podamos coquetear sin consecuencias. Si le damos espacio, este pecado nos atrapará en sus redes, alejándonos cada vez más de la presencia de Dios. Por eso, la respuesta más sensata y clara es la que nos ofrece la Escritura: huir. Cuando pensamos en huir, lo asociamos con escapar de un peligro inmediato, como huir de una casa en llamas, de una tormenta destructiva o de una bestia salvaje. La inmoralidad sexual representa exactamente ese tipo de peligro mortal para nuestra vida espiritual. No podemos darnos el lujo de quedarnos a ver qué sucede ni coquetear con la tentación, creyendo que podremos manejarla. No hay tiempo para debatir ni lugar para justificaciones. La orden es clara: correr en la dirección opuesta, porque nuestra vida espiritual depende de ello. Si esperamos demasiado, si intentamos razonar con la tentación, el riesgo de quedar atrapados es alto. Y una vez atrapados, el enemigo hará todo lo posible para destruirnos. Vivimos en una cultura que minimiza la gravedad del pecado sexual, que lo trivializa e incluso lo glorifica. Nos dicen que no es tan grave, que es una cuestión de elección personal, que todos lo hacen. Pero Dios no cambia su verdad. Él no se adapta a las modas del mundo. Él ve lo que nosotros no podemos ver y comprende las consecuencias a largo plazo, los daños que este pecado puede causar en nuestras almas, nuestras familias y nuestras relaciones. Por eso nos advierte con tanto énfasis, porque su amor por nosotros es inmenso y su deseo es que vivamos en libertad, no en esclavitud. En 1 Corintios 6, 19-20, Pablo nos recuerda que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que hemos sido comprados a un precio. Por lo tanto, debemos honrar a Dios con nuestro cuerpo. Cuando caemos en el pecado sexual, no solo pecamos contra Dios, sino también contra nuestro propio cuerpo y nuestra identidad en Cristo. Dios nos creó con un propósito sagrado. Nos redimió con la sangre de su Hijo y nos llamó a ser templos de su Espíritu. Cuando cedemos al pecado sexual, profanamos ese templo, distorsionamos el propósito para el que fuimos creados y nos alejamos de la comunión con nuestro Padre Celestial. No es solo una cuestión moral, sino una cuestión espiritual. Una de las razones por las que el pecado sexual es tan peligroso es su poder de esclavizarnos. No es un pecado que simplemente ocurre y luego se va, es un pecado que nos atrapa, que nos arrastra cada vez más profundo, creando cadenas difíciles de romper. Muchos comienzan con pequeñas concesiones, pensamientos, miradas, decisiones que parecen inofensivas. Pero el enemigo es astuto y lo que comienza como una distracción pronto se convierte en una atadura. Antes de darnos cuenta,
Estamos atrapados en un ciclo de hábitos destructivos y adicciones que nos roban la paz y nos alejan de Dios. Este peligro está claramente advertido en 2 Pedro 2 y 19, donde se nos dice: prometiéndoles libertad, ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues el hombre es esclavo de aquello que lo domina. Dios diseñó la intimidad sexual como un vínculo sagrado entre esposo y esposa, un lazo que fortalece el matrimonio y refleja la unión entre Cristo y la Iglesia. Pero cuando esta intimidad se pervierte, cuando se usa fuera del plan de Dios, se convierte en una fuerza destructiva capaz de arruinar vidas, matrimonios y testimonios. El enemigo lo sabe, y por eso ataca con insistencia en esta área. Sabe que si logra atraparnos en el pecado sexual, nos hará sentir indignos, llenos de culpa y nos alejará de la comunión con Dios. Pero Cristo nos llama a la libertad. Él pagó el precio para que no seamos esclavos del pecado, sino hijos redimidos que caminan en santidad. Por eso, hermanos, no jueguen con la tentación, no se expongan al peligro. No crean la mentira de que pueden manejarlo. Cuando la tentación sexual se presente, no traten de resistirla, no se queden cerca de ella. Huyan con todas sus fuerzas, como si su vida espiritual dependiera de ello, porque realmente depende de eso. Dios nos llama a la pureza, a la santidad, a la obediencia. Y su mandato es claro: huir del pecado sexual. Este pecado promete placer y libertad, pero en realidad nos encadena con ataduras invisibles. Comienza de manera sutil, una mirada, un pensamiento fugaz. Pero si no tenemos cuidado, pronto se convierte en una fuerza que domina nuestra mente, nuestro tiempo y nuestra energía. Sin darnos cuenta, nos encontramos atrapados en un ciclo de culpa y vergüenza, incapaces de romper las cadenas por nuestra propia voluntad. Podemos ver un claro ejemplo de esto en la historia de Sansón, relatada en los capítulos 13 al 16 del libro de Jueces. Sansón fue elegido por Dios para ser un libertador de Israel, un hombre con un llamado divino y una misión sagrada. Sin embargo, su debilidad ante el pecado sexual lo llevó a desviarse de su propósito una y otra vez. Lo vemos cautivado por mujeres filisteas en desobediencia abierta a Dios y en contra del consejo de sus padres. Su historia es un testimonio de cómo el pecado sexual puede destruir incluso a aquellos que han sido dotados con grandes dones y llamados para un propósito mayor. Sansón no era un hombre común. Desde su nacimiento, Dios lo había elegido y bendecido con una fuerza extraordinaria, con el respaldo divino y una misión clara. Pero, en lugar de enfocarse en su llamado, permitió que sus deseos lo dominaran, eligiendo el placer momentáneo sobre la obediencia a Dios. La historia de Sansón ilustra perfectamente cómo el pecado sexual puede nublar nuestro juicio y hacernos rechazar los consejos que podrían salvarnos del peligro. En Jueces 14:3, vemos cómo Sansón, cegado por sus deseos, desoye la sabiduría de sus padres y sigue su propia voluntad. Este es un claro ejemplo de cómo el pecado sexual puede conducirnos a tomar decisiones impulsivas y destructivas. Así que, amigos, aprendamos de la historia de Sansón y de las advertencias de la Escritura. No dejemos que el pecado nos atrape. Huimos de la tentación con toda nuestra fuerza, porque nuestra vida espiritual depende de ello. El pecado se presenta ante nosotros con una apariencia atractiva, prometiéndonos satisfacción inmediata, pero en realidad nos oculta el alto precio que debemos pagar por ceder a sus tentaciones. Nos atrae a cambiar lo eterno por lo temporal, la bendición por la maldición, y, en última instancia, el costo de esas decisiones es mucho mayor de lo que podíamos haber anticipado. Tomemos como ejemplo la historia de Sansón, cuya vida es un recordatorio desgarrador de las consecuencias que surgen cuando nos dejamos seducir por lo que parece ser placentero pero que nos aleja de Dios. Sansón, un hombre destinado a ser el libertador de Israel, terminó como prisionero de sus propios enemigos, cegado, debilitado y encadenado en una cárcel filistea. En Jueces 4 y 21, se describe cómo los filisteos lo apresaron, le arrancaron los ojos, lo llevaron a Gaza, lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la prisión. Es un contraste tan profundo, el gran juez de Israel reducido a un esclavo, trabajando para los mismos que debía derrotar. La historia de Sansón es trágica, pero también ofrece una lección crucial sobre las consecuencias del pecado. Sus ojos, aquellos que lo llevaron tantas veces al pecado, fueron arrancados, y su fuerza, el don sobrenatural que Dios le otorgó,
quedó anulada cuando fue encadenado y reducido a la humillación. Este relato nos recuerda que el pecado, especialmente el pecado sexual, no solo afecta nuestras emociones, relaciones y cuerpos, sino que tiene el poder de destruir nuestro propósito en Dios. No es un pecado que deba tomarse a la ligera. La caída de Sansón no ocurrió de un día para otro, fue el resultado de una serie de pequeñas decisiones equivocadas. Las confesiones que, al principio, parecían inofensivas, terminaron atrapándolo por completo. En lugar de ser un héroe de la fe, Sansón se convirtió en una advertencia para todos nosotros. Y aunque esta historia ocurrió hace miles de años, sigue siendo relevante hoy. ¿Cuántos matrimonios han sido destruidos por una aventura extramarital? ¿Cuántas familias han sido deshechas por la lujuria desenfrenada? ¿Cuántos líderes y pastores han caído por no haber huido del pecado sexual? El enemigo sabe cuán poderosa es esta arma y la utiliza para llevar a muchos a la ruina. Por eso, la palabra de Dios nos llama a vivir en santidad, a huir de toda inmoralidad y a tomar decisiones sabias que nos alejen del pecado. No podemos jugar con fuego y esperar no quemarnos. Es fundamental que decidamos, aquí y ahora, vivir en obediencia a Dios y apartarnos de todo lo que nos aleja de su voluntad. La historia de Sansón podría haber sido muy diferente si él hubiera sometido sus deseos a Dios. Al igual que Sansón, nosotros también tenemos una elección: seguir el camino de la destrucción o rendir nuestras vidas completamente a Cristo. La tentación no solo afecta nuestras acciones, sino que nubla nuestra mente, debilita nuestra capacidad de tomar decisiones sabias y correctas. En Proverbios 6:32 encontramos una advertencia clara: el hombre que comete adulterio es falto de entendimiento, el que tal hace corrompe su alma. Este pasaje subraya cómo el pecado sexual no solo daña nuestra relación con Dios, sino que interfiere con nuestra capacidad de tomar decisiones sensatas y de vivir conforme a la voluntad divina. Incluso aquellos que usualmente son prudentes y responsables pueden actuar de manera ilógica cuando caen bajo el dominio de deseos que no provienen de Dios. Este patrón no es algo exclusivo de los tiempos antiguos. En la Biblia, vemos como grandes figuras como el rey David y Sansón, quienes eran considerados hombres de gran fe, cayeron por sucumbir a la tentación sexual. David, un hombre conforme al corazón de Dios, arriesgó su trono y su relación con el Señor por un momento de placer con Betsabé. Sansón, quien tenía una fuerza sobrenatural, puso en peligro su vida en repetidas ocasiones por su inclinación a relaciones equivocadas. Y hoy, millones de personas, tanto hombres como mujeres, destruyen sus matrimonios, sus carreras y sus reputaciones por ceder a las trampas del pecado sexual. Esta ceguera espiritual y moral no ocurre de manera repentina, se va desarrollando lentamente. Comienza con pequeñas concesiones, como pensar que no hay problema con mirar o tener pensamientos pecaminosos, pero con el tiempo, esas pequeñas indulgencias se convierten en grietas en una estructura que finalmente colapsa. La palabra de Dios nos exhorta constantemente a huir de la inmoralidad sexual. No subestimemos esta tentación. Ha derribado a hombres y mujeres fuertes a lo largo de la historia. No importa cuán firmes creamos estar en nuestra fe, nadie está exento de los efectos del pecado sexual. La única respuesta sabia es huir antes de que nos atrape. Esta advertencia no es una exageración, sino una verdad profunda sobre la naturaleza humana y el poder destructivo del pecado. En toda la Biblia, vemos las consecuencias de aquellos que no tomaron en serio las advertencias divinas. Pensemos en David, que cayó en adulterio y luego trató de cubrir su pecado con un asesinato, o en Salomón, quien desvió su corazón debido a las muchas mujeres extranjeras con las que se unió. En contraste, José nos muestra cómo enfrentar la tentación de manera correcta. En Génesis 39:12, cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo, él no dudó ni se quedó a discutir, sino que huyó inmediatamente. Huir del pecado sexual no es cobardía ni una retirada vergonzosa, sino una sabia estrategia divina. Dios sabe que, en este ámbito, nuestra voluntad humana por sí sola no es suficiente, y por eso nos insta a tomar medidas prácticas, alejarnos de situaciones que nos pongan en peligro, establecer límites claros con nuestra tecnología y contenido, y buscar apoyo en nuestros hermanos y hermanas en la fe. La lucha contra el pecado sexual comienza en la mente, en los pensamientos y deseos internos. Como Jesús dijo en Mateo 5:27-28,
Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Vencer la tentación requiere estar atentos a lo que permitimos que entre en nuestra mente y someterlo a Cristo antes de que nos controle. Pablo también nos insta en Romanos 12:2 a no conformarnos a este mundo, sino a transformar nuestra mente, a renovar nuestro entendimiento para poder conocer y seguir la voluntad perfecta de Dios. No hay pecado tan profundo que Cristo no pueda perdonar. Su poder es más grande que cualquier atadura. En 1 Juan 1:9, se nos recuerda que, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero, debemos recordar que la verdadera sabiduría no está en ver hasta dónde podemos llegar sin caer, sino en apartarnos al primer signo de peligro. Esta no es una cuestión de legalismo, sino de amor, amor por Dios y por nosotros mismos. Dios quiere que vivamos libres, no esclavizados al pecado. Y si alguien ha caído, siempre hay un camino de regreso a través de Cristo. La historia de la mujer sorprendida en adulterio en Juan 8 es un ejemplo de la gracia de Dios, quien ofrece perdón y restauración. Jesús le dijo: «Ni yo te condeno, vete y no peques más». La gracia de Dios no es una excusa para seguir en pecado, sino una invitación a vivir una vida transformada. Como Pablo nos enseña en Romanos 6, la gracia no es un permiso para pecar, sino una oportunidad para vivir en libertad. La palabra de Dios nos llama a apartarnos de la inmoralidad sexual no porque Él quiera privarnos de algo, sino porque nos ama y sabe lo destructivo que puede ser el pecado en nuestras vidas. No huimos por falta de confianza en su poder, sino porque entendemos que el pecado es astuto, nos engaña con promesas vacías y nos aleja de la libertad que Cristo ha comprado para nosotros con su sangre. El pecado nos separa de Dios, y la Escritura es clara en este respecto. En Romanos 6:23 se nos dice que la paga del pecado es la muerte, y esto no se refiere únicamente a la muerte física, sino también a una muerte espiritual, un abismo que nos aleja de nuestro Creador. Cada vez que cedemos al pecado, nos distanciamos cada vez más de Dios. Y cuando nos alejamos de Él, comenzamos a caminar hacia la oscuridad, hacia una vida sin su presencia, sin su paz y sin su guía. ¿No es esto razón suficiente para alejarnos del pecado sexual con todas nuestras fuerzas? La naturaleza del pecado es crear barreras entre nosotros y Dios. Isaías 59:2 lo explica con claridad: son sus maldades las que los separan de su Dios, sus pecados han hecho que Él se aparte y no los escuche. No hay forma de suavizar esta verdad. El pecado nos arrebata la comunión con el Señor, y el pecado sexual tiene un poder destructivo especialmente fuerte en nuestra relación con Él. Quizás esto se deba a que toca algo profundamente sagrado, algo que Dios diseñó para ser una bendición dentro del matrimonio, como un reflejo del amor de Cristo por su Iglesia, como nos dice Efesios 5:32. Cuando violamos este diseño divino, no solo dañamos nuestro cuerpo y nuestra alma, sino que rechazamos el plan perfecto que Dios tenía para nosotros. Queridos amigos, esto no es solo una cuestión teológica, tiene repercusiones muy reales en nuestra vida cotidiana. Cuando el pecado entra en nuestra vida, la distancia con Dios se vuelve palpable. Nos sentimos vacíos espiritualmente, su voz nos suena lejana, su presencia deja de ser nuestro refugio, y en su lugar, la culpa y la vergüenza nos invaden. Comenzamos a evitar la oración, nos cuesta abrir la Biblia y, en los peores casos, hasta empezamos a dudar del amor de Dios. Pero hermanos, ¿creen ustedes que Dios quiere que vivamos de esta manera? De ninguna manera. Él nos llama a la pureza porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Ahora, reflexionemos un momento. ¿Vale la pena cambiar unos instantes de placer por una eternidad de separación de Dios? ¿Vale la pena perder nuestra comunión con el Señor por el deseo de la carne? La respuesta es clara: no. No hay mayor gozo, ni satisfacción más profunda que la de vivir en la presencia de Dios. Entonces, ¿por qué cambiaríamos esa alegría eterna por algo pasajero, algo que al final nos dejará vacíos y llenos de remordimientos? Aquí es donde debemos tomar decisiones con una perspectiva eterna. La tentación puede hacer que perdamos de vista el panorama completo, nos enfoca únicamente en el deseo momentáneo y nos hace olvidar lo que realmente importa. Pero la palabra nos dice en 2 Corintios 4:18 que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, pero lo que no se ve es eterno. Escucha esto:
El pecado sexual ofrece un placer fugaz, pero la relación con Dios es para siempre. Cuando entendemos esto, la decisión se vuelve clara. La Biblia nos da un ejemplo poderoso en la vida de Moisés. En Hebreos 11 y 25 leemos que él prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres del pecado por un tiempo. Moisés entendió algo que muchos pasan por alto: el placer del pecado dura poco, pero la bendición de Dios es eterna. Así como él hizo esa elección, nosotros también debemos elegir cada día vivir conforme a la voluntad de Dios, rechazando lo que nos aleja de él. David lo expresó con tanta verdad en el Salmo 4 y 11, «Me has dado a conocer la senda de la vida, me llenará de alegría en tu presencia, de dicha eterna a tu derecha». ¿No es esto lo que anhelamos, la plenitud de gozo que solo Dios puede darnos? Nada en este mundo, por atractivo que parezca, puede compararse con la dulce presencia del Señor. Por eso, no nos conformemos con las migajas del pecado cuando podemos disfrutar del banquete de la gracia de Dios. Dios nos llama a vivir en el Espíritu. No se trata solo de tener fuerza de voluntad o de seguir reglas externas, sino de experimentar una transformación profunda que solo ocurre cuando permitimos que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida. Gálatas 5 y 16 nos dice: «Vivan por el Espíritu, y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa». Aquí está la clave: cuando caminamos con el Espíritu de Dios, nuestra mente y nuestro corazón comienzan a alinearse con su voluntad. Lo que antes nos parecía irresistible, ahora pierde su poder sobre nosotros. Descubrimos que la verdadera satisfacción no está en lo que el mundo ofrece, sino en el amor y la presencia de Dios. Y si alguien se pregunta, ¿cómo sé que estoy viviendo por el Espíritu? La respuesta está en Gálatas 5, 22-23. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Noten esa última parte: dominio propio. La capacidad de decir no al pecado no viene solo de nuestro esfuerzo, sino del poder del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, amigos, quiero que se lleven esto en el corazón: vivir por el Espíritu es una decisión. No es algo automático, es algo que debemos buscar, anhelar y cultivar cada día. ¿Estás dispuesto a dar ese paso? ¿Estás listo para dejar atrás el pecado y abrazar la vida abundante que Dios tiene para ti? Si es así, no esperes más. Hoy es el día para rendirnos completamente a Dios y permitir que su Espíritu nos guíe en cada paso. Que el Señor los bendiga y les dé la fuerza para caminar en pureza, en gozo y en la plenitud de su presencia. Amén. Mis amigos, cada día debemos buscar fortalecer nuestra relación con el Señor. No podemos descuidarla. Es fundamental pasar tiempo en oración, escudriñar su palabra y vivir en obediencia a su voluntad. No basta con saber lo que dice la Escritura, debemos rendir nuestros deseos y planes a Dios, confiando en que sus caminos son más altos y mejores que los nuestros. Como nos dice Pablo en Romanos 8 y 13, «Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis». Hermanos, el pecado sexual tiene un peligro particular, porque abre puertas espirituales en nuestra vida y en la de otras personas, y la verdad es que muchas veces no tenemos idea de lo que hay detrás de esas puertas. Cuando nos entregamos a este tipo de pecado, estamos pecando contra nuestro propio cuerpo. Pablo lo dice con claridad. Pero hay algo más. Tal vez este concepto de puertas espirituales les parezca algo abstracto, algo difícil de entender. Sin embargo, la Biblia nos muestra que la sexualidad humana no es solo física, sino también espiritual. En 1 Corintios 6 y 16, Pablo nos advierte: ¿no sabéis que el que se une con una prostituta es un solo cuerpo con ella? Porque está escrito, los dos serán una sola carne. Este pasaje nos revela una verdad profunda: cada vez que dos personas se unen sexualmente, se forma un vínculo espiritual, sin importar el contexto en el que ocurra. No importa si es algo casual o una relación sin compromiso, espiritualmente hay una conexión real. Dios diseñó la intimidad sexual con un propósito sagrado dentro del matrimonio. Es una bendición, pero fuera de los límites establecidos por Dios, puede traer graves consecuencias espirituales. Estos vínculos pueden ser débiles o fuertes, saludables o destructivos, e incluso en los casos más extremos, pueden abrir puertas a influencias espirituales malignas en nuestra vida. Por eso,
Pablo nos da una advertencia en 2 Corintios 6 y 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Aunque solemos aplicar este versículo al matrimonio, su principio también es válido para toda relación de intimidad. Si nos unimos a alguien que no comparte nuestra fe, estamos entrando en una relación que puede debilitarnos espiritualmente. Hermanos, la sexualidad no es solo un acto físico o una cuestión emocional. Es algo espiritual. Dios la diseñó como un vínculo entre el esposo y la esposa. La Escritura nos dice en Génesis 2 y 24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Este principio sigue vigente incluso cuando la sexualidad se distorsiona y se usa fuera del matrimonio. En nuestra cultura actual, a menudo olvidamos esta verdad. Se nos dice que el sexo es solo cuestión de placer o de conexión emocional, pero la Biblia nos muestra que hay una dimensión mucho más profunda. Cuando Dios dice serán una sola carne, nos está revelando un misterio: la sexualidad involucra el alma, no solo el cuerpo. El matrimonio es una imagen de la relación entre Cristo y la Iglesia. En Efesios 5, 31-32, Pablo cita Génesis y nos dice, este es un gran misterio, pero yo lo digo respecto de Cristo y de la Iglesia. Así que, cuando seguimos el plan de Dios, nuestra relación matrimonial refleja verdades espirituales más profundas. Pero cuando nos desviamos de ese plan, estamos distorsionando un don sagrado. Por eso, el pecado sexual no es solo una desobediencia a Dios, es una deformación de algo que Él creó con un hermoso propósito. Tomamos lo que debería ser una imagen del amor divino y lo reducimos a una gratificación momentánea. Y por eso, Pablo dice en 1 Corintios 6 y 18, huid de la fornicación. Cuando reflexionamos sobre el cuerpo humano, a menudo nos olvidamos de la trascendencia espiritual que lo acompaña. No solo somos seres físicos, sino también espirituales, y nuestras acciones tienen repercusiones que van más allá de lo visible. Por ejemplo, cuando un hombre o una mujer se entregan a la fornicación, no solo afectan su cuerpo de una manera temporal, sino que dañan su esencia más profunda. El pecado sexual no solo tiene consecuencias físicas, sino que también influye en nuestra identidad espiritual, ya que nuestro cuerpo es considerado el templo del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos invita a vivir en pureza y a rendir nuestra vida al Señor, confiando en que sus caminos son siempre los mejores para nosotros. Aunque podamos haber caído, no estamos perdidos, siempre hay esperanza. Dios es un Dios de gracia infinita, dispuesto a restaurarnos si venimos a Él con un corazón arrepentido y sincero. Él nos perdona, nos limpia y nos otorga un nuevo comienzo. Sin embargo, debemos tomar una decisión importante. Hoy es el día en el que debemos elegir a quién vamos a seguir, y nuestra elección debe ser seguir a Cristo con todo nuestro ser. Cuando hablamos de una relación íntima entre un hombre y una mujer, no estamos simplemente hablando de un encuentro físico, es algo mucho más profundo. La intimidad no es solo una cuestión de cuerpos que se encuentran, sino también de almas y espíritus que se conectan. La Escritura nos enseña que el acto sexual involucra mucho más que lo físico, es una unión espiritual entre dos personas. Pero el problema radica en que muchas veces no conocemos ni entendemos con qué está vinculada espiritualmente la otra persona. No sabemos qué influencias espirituales han marcado su vida, y al unirse con alguien, estamos estableciendo un lazo no solo con la persona, sino con todo lo que esa persona ha vivido antes. Vivimos en una cultura que ve la sexualidad de manera superficial, enfocándose solo en lo físico, en algunos casos, en lo emocional. Sin embargo, la Biblia nos dice algo muy distinto. En 1 Corintios 6 y 16, Pablo advierte que el que se une con una prostituta se hace un solo cuerpo con ella. Esto implica que cada vez que tenemos una relación sexual, no solo estamos unidos físicamente, sino espiritualmente, y este vínculo tiene consecuencias mucho más profundas de lo que imaginamos. No importa si la relación ocurre dentro o fuera del matrimonio, lo cierto es que se establece un lazo espiritual que conlleva implicaciones serias. La intimidad es mucho más que un acto físico, involucra nuestro ser más profundo y nos deja vulnerables a las cargas espirituales de la otra persona. Cada uno de nosotros lleva consigo su propia historia, sus luchas, victorias y fracasos,
y al unirnos a alguien fuera del plan de Dios, podríamos estar abriendo puertas que jamás debimos haber abierto. Es importante reconocer que no se trata solo de una cuestión de moralidad, sino de protección. Dios, en su infinita sabiduría, nos ha dado mandamientos para nuestro bien. Nos llama a alejarnos de la inmoralidad sexual no porque quiera privarnos de algo bueno, sino porque quiere evitar que nos dañemos a nosotros mismos y a los demás. En Efesios 6 y 12, Pablo nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales que buscan alejarnos de Dios. El pecado sexual es un terreno donde estas fuerzas operan con gran fuerza. Por eso, al seguir los caminos de Dios en el área de la sexualidad, no solo estamos obedeciendo una norma, sino que estamos protegiéndonos de fuerzas espirituales que buscan dañarnos. Al vivir según el diseño divino de la intimidad en el matrimonio, estamos fortaleciendo nuestra relación con Dios y manteniendo nuestra comunión con Él. La pregunta que debemos hacernos es, ¿a quién estamos entregando nuestro ser? Al seguir las enseñanzas de Dios, estamos eligiendo lo mejor para nosotros, pero al apartarnos de su voluntad, estamos abriendo puertas a consecuencias espirituales que no comprendemos completamente. Vivimos en un mundo que ha normalizado el pecado sexual, haciéndolo parecer inofensivo y natural. Nos presentan la inmoralidad como algo normal y atractivo, y si no estamos firmes en la verdad de la palabra de Dios, estos mensajes pueden erosionar nuestra convicción y desviar nuestro camino. Además, la cultura de la hora nos hace pensar solo en el placer inmediato, sin considerar las consecuencias a largo plazo. El pecado sexual promete gratificación instantánea, pero no muestra la devastación que deja detrás. En cambio, la obediencia a Dios nos ofrece una paz duradera, una relación profunda con Él y un gozo verdadero. Dios nos ha dado sus mandamientos no para limitarnos, sino para protegernos. Cada vez que obedecemos sus enseñanzas, estamos eligiendo lo mejor para nuestras vidas, aunque a veces no lo entendamos de inmediato. Él no es un juez severo, sino un Padre amoroso que nos guía hacia el camino que nos conduce a la vida en abundancia. Por lo tanto, debemos tomar en serio sus advertencias y huir de la inmoralidad sexual. La vida que nos ofrece es mucho más rica y satisfactoria que cualquier placer temporal que podamos buscar fuera de su voluntad. Si en algún momento hemos caído, hay esperanza. Dios nos llama al arrepentimiento, y este no significa solo sentir remordimiento por lo que hemos hecho, sino tomar una decisión firme de cambiar y caminar en una dirección diferente. El arrepentimiento es reconocer que el camino de Dios es mejor y rendir nuestra voluntad a Él. Y lo maravilloso es que cuando nos arrepentimos sinceramente, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. En 1 Juan 1, 9, la palabra de Dios nos asegura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No importa cuán profundo hayamos caído, la sangre de Jesús tiene el poder de restaurarnos y darnos un nuevo comienzo. Así que, vivamos en pureza, sigamos el ejemplo de Jesús y busquemos ser santos, como Él nos llama a ser. La santidad no es solo evitar el pecado, sino buscar reflejar el carácter de Cristo en todas las áreas de nuestra vida, incluida nuestra sexualidad. Que no nos engañe el enemigo con mentiras que nos alejan de la voluntad de Dios. Sigamos el camino de la pureza, porque en ese camino encontramos verdadera libertad, paz y bendición. No permitas que el mundo te aleje de la voluntad de Dios. Hoy es el día perfecto para tomar la decisión de caminar en obediencia, confiar en la gracia de Cristo y vivir conforme a la luz de su verdad. Porque cuando caminamos con Dios, encontramos una paz que el mundo jamás podrá ofrecernos. Esa paz, ese gozo, esa vida plena es lo que el Señor desea para ti. Es momento de decidir, ¿seguirás los caminos del mundo o elegirás el camino de Dios? Que el Señor te bendiga y te dé fuerza para tomar esta decisión. Vivir en pureza sexual no se trata únicamente de lo que hacemos externamente, sino de una transformación profunda en nuestro corazón y mente. Es permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, renovando nuestros pensamientos y deseos, de modo que se alineen con la voluntad de Dios. En Romanos 12, 2, se nos exhorta, no se conformen a este mundo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esta renovación es esencial en nuestro compromiso con la pureza sexual.
Debemos nutrir nuestras mentes constantemente con la verdad de la palabra de Dios, sumergiéndonos en sus promesas y permitiendo que su verdad transforme nuestra manera de ver la vida. Al mismo tiempo, debemos estar vigilantes y proteger nuestras mentes de influencias que nos desvíen del camino de Dios. Esto implica ser cuidadosos con lo que permitimos entrar en nuestros corazones a través de lo que vemos, leemos y escuchamos. Debemos evitar todo contenido que siembre pensamientos impuros o que despierte deseos contrarios a la voluntad de Dios. La búsqueda de la santidad no se trata solo de evitar el pecado, sino también de acercarnos más a Jesús. Cuanto más buscamos al Señor, más nos parecemos a Él, y cuando experimentamos su amor y gracia, los deseos por lo que es contrario a su voluntad empiezan a desvanecerse. El Salmo 4 y 11 nos recuerda: «Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre». Al vivir en su presencia, los placeres temporales del pecado pierden su atractivo. Quiero animarte a que no solo escuches la voz de Dios, sino que también trabajes en tu salvación con temor y temblor, tal como nos instruye Pablo en Filipenses 2 y 12. Porque en lo que respecta a nuestra salvación, hay una decisión que tomar, un camino que elegir. Este versículo, sin embargo, es frecuentemente malinterpretado. No se trata de ganar nuestra salvación con esfuerzo, pues la salvación es un regalo gratuito de la gracia de Dios, recibido mediante la fe, como nos enseña Efesios 2, 8-9. En realidad, trabajar en nuestra salvación significa vivir de acuerdo con la nueva vida que Cristo nos ha dado. Es un llamado a tomar con seriedad nuestro caminar con Dios, entendiendo lo que significa pertenecerle y las implicaciones que esto tiene en nuestra vida diaria. El temor y temblor de los que habla Pablo no es un miedo paralizante, sino un respeto profundo y santo hacia el Dios Todopoderoso. Es reconocer la grandeza de lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Cristo y responder con una vida que lo honre. Cuando aplicamos esto a la pureza sexual, comprendemos que no podemos tomar a la ligera los mandatos de Dios en esta área. No podemos caer en la complacencia, pensando que su gracia nos permite vivir en pecado. Al contrario, la gracia de Dios debería impulsarnos a buscar la santidad con mayor determinación. En Romanos 6, 1-2, Pablo nos desafía: ¿qué diremos entonces? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Trabajar en nuestra salvación, en lo que respecta a la pureza sexual, significa tomar decisiones intencionales, algunas veces difíciles. Puede implicar alejarnos de relaciones que nos conducen a la tentación, establecer protecciones en nuestros dispositivos electrónicos, buscar consejería para superar adicciones o rendir cuentas a hermanos y hermanas en la fe. Es un proceso continuo en el que sometemos toda nuestra vida, incluida nuestra sexualidad, al Señor, confiando en que sus caminos son más altos y mejores que los nuestros. Jesús nos habló de dos caminos en Mateo 7, 13-14, uno ancho y fácil, que muchos eligen, y otro angosto y difícil, que pocos siguen. Ese camino angosto es el camino de la cruz, el camino de renunciar a nosotros mismos para seguir a Cristo. Cuando hablamos de pureza sexual, esta enseñanza es clara. El camino ancho es el de la indulgencia, de seguir los deseos sin restricciones, de la búsqueda del placer momentáneo. Es el camino que el mundo promueve constantemente, diciéndonos que si algo nos hace sentir bien, debemos hacerlo. Es el camino de la autosuficiencia, donde creemos que nuestros cuerpos nos pertenecen y podemos hacer con ellos lo que queramos. A primera vista, este camino parece atractivo, pues promete libertad y satisfacción. Pero Jesús nos advierte que conduce a la destrucción, y vemos las consecuencias de esta elección por todas partes: corazones rotos, matrimonios destruidos, familias fragmentadas, adicciones que esclavizan, enfermedades y un vacío profundo que nada puede llenar. En cambio, el camino angosto es el de la obediencia, la autodisciplina y el dominio propio. Es el camino que reconoce que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, como nos dice 1 Corintios 6, 19-20. Es el camino que honra el diseño de Dios para la sexualidad, reservándonos para él. Aunque puede parecer difícil en un mundo que exalta la inmoralidad, este es el único camino que lleva a la verdadera vida. Jesús lo dijo en Juan 10:10, «Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia». Queridos amigos,
Dios nos llama a vivir en pureza, no para privarnos de algo bueno, sino para guiarnos hacia lo mejor que Él tiene para nosotros. La sexualidad no es solo un impulso biológico, es un don sagrado diseñado para la intimidad en el matrimonio. Cuando seguimos los caminos de Dios, experimentamos gozo, plenitud y bendición. El mundo nos ofrece placer temporal, pero Dios nos da vida eterna. Elige hoy el camino de la vida. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con alguien que lo necesite. Déjanos tu comentario aquí abajo y dime qué piensas sobre este tema. Me encantaría leer tus pensamientos y orar por ti. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para más enseñanzas como esta. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo mensaje.